Bueno, saludos a ustedes, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del ciclo Materiales y la inclusión del arte en los materiales de español como lengua adicional. Hoy es muy interesante poder compartir con ustedes y con todas las personas que nos acompañan, no solamente acá en vivo, sino que nos ven a través de la grabación en el canal de YouTube. Solo recordarles que nuestra red de cooperación académica, Somos Profesores de Colombia, es una iniciativa de colegas que busca fortalecer y hacernos entre todos un poco más fuertes y crear lazos de cooperación académica y aprender entre todos sobre este trabajo que hoy nos tiene aquí. Quiero darle la bienvenida primero a mi colega Marisol Contreras, que desde hace un tiempito viene apoyándonos, como ella, muchas otras personas también de nuestra red, de nuestro colectivo de profesores, viene trabajando y aportando su tiempo. Y pues para mí es muy emocionante darle la bienvenida hoy como moderadora también a Marisol Contreras. Mari, bienvenida. Bueno, gracias, Joanita, qué bonita presentación. Y bueno, sí, aquí estamos entonces apoyando este proceso para que cada vez seamos más los que aportemos y bueno, crezcamos como colectivo, ¿no? Bueno, hoy nos convoca aquí en esta charla Ana María Avellaneda. Ella es docente de español y portugués como lengua extranjera con más de 20 años de experiencia. También es diseñadora y especialista en multimedia. Estudió la maestría en enseñanza de L, con experiencia en diseño de materiales y unidades didácticas. Ya también ha desarrollado proyectos que integran arte y cultura en la enseñanza de él. Eh, Actualmente es profesora del pregrado en español como lengua extranjera de la Universidad de Antioquia. Entonces, bueno, bienvenida Ana y muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias. Con esa presentación me siento como importante yo. Bueno, lo primero es que quisiera como compartirles un poquito de lo que vamos a hacer hoy. ¿De qué se trata lo que voy a hablar hoy? Realmente, bueno, la propuesta era analizar algunos manuales de del nivel A1, A2, pero quiero introducir y tal vez para algunas charlas posteriores para que tengamos una referencia de algo que yo estoy desarrollando como una investigación personal que quisiera que algún día se convirtiera en mi proyecto de doctorado, justamente. Entonces, quiero como compartirles esto y es, bueno, hablar un poquito de una visión o un método crítico para ver los manuales. Eh, ¿Por qué les comento esto? Porque realmente, pues, analizar todos los manuales no es posible. Yo pienso que cada quien tiene acceso a manuales diferentes, la necesidad o la obligación de utilizar un manual específico y, bueno, de acuerdo a eso también tendrá que tener una visión. Una cosa que me parece muy importante y es algo que yo siempre pienso es que no hay un manual malo realmente. Digamos que los manuales que tienen cierto tipo de carencias también tienen muchas oportunidades. Entonces, muchas veces este tipo de análisis también nos puede servir justamente para eso, para poder personalizar, subsanar y pues de alguna manera darle ese toque que queremos o que necesitamos. Bueno, yo les voy a compartir aquí mi presentación. Una cosa que les iba a comentar es que cuando yo hago las presentaciones, digamos que la parte visual no tiene solamente el objetivo de que se vea bonito, sino que siempre escojo imágenes que tengan un propósito, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, escogí una imagen de Frida Kahlo porque pienso que es una imagen un tanto cliché de los contenidos de arte, ¿cierto? Que nos encontramos con Picasso, nos encontramos con Frida Kahlo, que son como los artistas recurrentes. También incluí algo que no tiene que ver como con el arte, sino con la artesanía.
pero hay un momento en que también estas líneas divisorias entre qué es arte, qué es artesanía, qué es cultura con C mayúscula, con C minúscula, pues también se desdibujan un poco, ¿no? Y digamos que yo prefiero hablar un poco de manifestaciones artísticas, justamente por eso. Y si ya en el mundo del arte definir qué es arte y qué no lo es, pues para nosotros también se vuelve un poco complicado. Luego tenemos esta imagen, que es una imagen de un artista argentino que me gusta mucho, que se llama Shul Solar, que él tiene una visión cósmica trascendental de lo que debería ser el mundo latinoamericano y la unión de ese mundo. Entonces me parece muy lindo porque aunque no es solamente América Latina, el mundo panhispánico pues también reúne a Europa y a África, ¿no? Y también pues si vamos a hablar de legados podríamos irnos hasta Asia, un poco con las Filipinas, que aunque ellos no hablan español, digamos en cuestión cultural, tenemos muchas cosas compartidas. Luego, esto es un graffiti que me pareció la resignificación de la resignificación de la resignificación, que es un graffiti basado en el cómic del Eternauta. Para los que no lo conozcan, súper recomendado en la serie en Netflix, el cómic gráfico es maravilloso. Bueno, y finalmente un cuadro de arte religioso peruano, esto es de la Escuela de Cusco, que el motivo por el que está ahí es que, digamos, las artes, como en el sentido europeo de la palabra, se desarrollaron en América Latina gracias al entrenamiento que tuvieron diferentes artesanos durante la época de la colonia para producir arte religioso, ¿sí? Entonces aquí como que el primer entrenamiento artístico que hubo en América Latina fue a partir del arte religioso y bueno, nacieron las diferentes escuelas, la escuela de Cusco, la escuela de Guayaquil, la escuela de Santa Fe en Bogotá. Entonces, bueno, vamos aquí a comenzar y quiero comenzar como con algunas curiosidades del plan curricular del Instituto Cervantes. Y una cosa que yo viendo toda esta parte cultural, digamos, cuando hablamos de contenidos lingüísticos, paralingüísticos, metalingüísticos, como en el sentido más general de la palabra, el plan curricular tiene una taxonomía y una clasificación de acuerdo a los diferentes niveles del marco común europeo de referencia. O sea, dicen el artículo para A1 aborda estos temas o el sustantivo para B2 aborda estos temas. Está desglosado, clasificado, por eso hablo de una taxonomía, pero todo lo que tiene que ver con contenidos culturales que se dividen en las unidades de referentes culturales, saberes y comportamientos socioculturales, habilidades y actitudes interculturales, no tienen necesariamente descriptores de acuerdo al marco común, ¿sí? No están asociados al nivel de competencia o al nivel de proficiencia de los estudiantes, de los aprendices. Muchos de estos contenidos simplemente son generales y algunos de ellos están divididos en 3 fases que serían una aproximación al tema, la profundización y consolidación, pero esta aproximación, profundización y consolidación nada tiene que ver con el nivel. Entonces, digamos, yo podría pensar perfectamente que puedo abordar un tema desde A y hacer la aproximación, la profundización y consolidación, que hay, digamos, el problema es la limitación del conocimiento de la lengua para poder abordar los temas, pero al no corresponder, digamos que se podría hacer. La cuestión y un problema que yo veo es que muchas veces se desarrollan contenidos culturales que son muy interesantes, muy importantes y que pueden aportar muchísimo a la visión de mundo de los aprendices
ya para B1, B2, C1, C2, ¿sí? Y realmente pues no hay como una recomendación ni una limitación para ello. Bueno, sigamos aquí. Bueno, algo para pensar, y es cuando yo estuve haciendo mi tesis de maestría, yo la hice sobre el tema del arte, o aproveché algunos temas artísticos de la historia del arte colombiano para hacer unas unidades didácticas de repaso. Y me encontré, si ustedes quieren, después yo les puedo pasar la bibliografía, que ahorita no la tengo a mano, pero haciendo como todo el levantamiento, tanto bibliográfico como desde mi propia experiencia, se puede concluir que la cultura es el componente más débil en los currículos de lenguas. Es decir, se le da más énfasis al contenido, obviamente lingüístico, pero olvidamos que la lengua no es solamente esa parte estructural, funcional, sino que por detrás tiene todo esto, y puede ser, o sea, el nivel de importancia, yo no puedo decir que una cosa es más importante que la otra. Además que tenemos que tener en cuenta cuáles son las motivaciones para una persona para aprender una lengua, ¿no? Si es tal vez hablarla o aproximarse a la cultura y tener una comprensión mejor. Entonces, bueno, hay un tratamiento superficial en los libros de texto, y digamos que los estudiantes muchas veces no profundizan en contextos socioculturales reales. Cuando están en inmersión, esto sucede de manera natural, pero cuando no tenemos estudiantes en inmersión, y digamos que así estén en inmersión, si yo voy a trabajar ciertos temas que corresponden geográficamente a otros lugares, también tengo la dificultad de que sea una cuestión muy ficticia, digamos, que sea una cuestión como muy sí, como que no tiene esa cuestión de realidad, de ser una cuestión auténtica, ¿no? Y normalmente en los manuales nos encontramos que el arte se suele reducir a un contenido complementario, es decir, a un algo más, casi como diríamos en el mundo del diseño, una adiposidad, un decorado o algo que tengo que incluir, ¿sí? No en los manuales modernos, los manuales más modernos creo que cada vez están haciendo un trabajo mucho más interesante, pero hablando de los manuales más viejos, era así. Y finalmente, el arte se vuelve una cuestión de una herramienta o un instrumento para desarrollar habilidades cuantificables, como son la creatividad, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, pues digamos que aquí perdemos un poco ese objetivo de que el arte nos lleve a mejorar esa competencia sociocultural, socioafectiva de los estudiantes, ¿no? Pero bueno, algunas consideraciones, ¿cierto? Como hablando un poquito sobre los enfoques. Y bueno, como algunas preguntas, yo les dejé aquí como algunas preguntas para que nos hagamos cuando nos enfrentemos a los manuales, ¿cierto? O cuando escojamos un manual, o cuando estemos usando un manual y queramos como ver si realmente ese manual me satisface a mí en lo que yo quiero trabajar con mis estudiantes, ¿sí? Y hablando sobre el enfoque comunicativo intercultural, por ejemplo, esta pregunta: ¿cómo ayuda el contenido artístico y cultural a desarrollar la competencia intercultural del estudiante? Solamente a través de información, hay un ejercicio práctico, hay una cuestión de sensibilización, de reflexión, ¿sí? ¿Fomenta solo la comprensión o también la mediación y el cuestionamiento de estereotipos? Recordemos que la mediación cada vez tiene más fuerza para el marco común europeo de referencia. La mediación es como traducir
no traducir en el sentido de traducir palabras, sino interpretar y poder utilizar herramientas que yo ya tengo para poder comprender un texto, poder comprender una realidad, poder comprender un contenido a través pues de una cosa que es el medio, ¿no? Bueno, sobre el enfoque crítico, digamos, podríamos preguntarnos si este manual que yo quiero analizar presenta la cultura como algo estático y folclórico o como algo dinámico, diverso y a veces conflictivo. Eso es muy importante porque la cultura a veces cuando vemos contenidos, no solamente de los manuales, sino una guía turística, un libro de historia de primaria, nos hablan de la cultura, del arte, de todos estos contenidos como si fueran una única verdad. Y la verdad es que los fenómenos artísticos están allí, pero pues los podemos ver desde diferentes puntos de vista y no solamente eso, sino que son fenómenos que no son estáticos y que cambian. Igual, por ejemplo, con el arte, no solamente el arte corresponde a una época específica, ¿sí? Y digamos, la producción de imágenes de una época corresponde a la visión del mundo y a la realidad de ese momento, pero también la lectura que nosotros hacemos de ese momento específico, de esas circunstancias específicas, van cambiando con el tiempo. Tal vez la imagen no cambia, pero lo que significa para nosotros ahora sí, ¿sí? Porque lo que importa muchas veces con las imágenes y con el arte no es solamente el significado o lo que de dónde surgió, sino en este momento qué importancia tiene para nosotros y qué relevancia tiene para nosotros. Y volviendo aquí como un ejemplo, volviendo como a este caso cliché de Frida Kahlo, digamos que está en boga este tipo de arte femenino, justamente como por la reivindicación de los movimientos feministas que estamos viviendo hoy en día. Bueno, además de esa pregunta, bueno, aquí quería agregarles que el otro día yo estaba viendo una cosa en Instagram y había un chico hablando sobre la cultura del Pacífico colombiano y hablaba una cosa muy linda y la pregunta era si estábamos mirando la cultura del Pacífico o estábamos folclorizando la cultura, banalizándola y volviéndola un producto. Entonces, si tal vez estamos poniendo estos contenidos en una cajita para ser consumidos, más allá que para ser comprendidos y hacer una construcción sobre ellos, ¿sí? Bueno, una cosa que me parece muy interesante es ver qué voces se incluyen en esos manuales. Si es la voz peninsular, si es la latinoamericana, etcétera. A veces, por ejemplo, en algunos manuales muy viejos, uno también incluso la voz estadounidense, ¿sí? Porque muchos, digamos que los primeros manuales que se hicieron en América no se hicieron en América Latina, se hicieron en Estados Unidos. Bueno, y también, por ejemplo, de qué voces se hace eco y cuáles se silencian. También, si hablamos de las tareas o proyectos, ¿sí? Pues si estamos viendo el arte y la cultura como un fin en sí mismos o si son un vehículo genuino para realizar una tarea comunicativa significativa. Es decir, si nos quedamos en lo anecdótico, sí, qué lindo, una lectura con la biografía de este artista, pero pues más allá no hay una construcción. Y finalmente, la parte motivacional, en el enfoque motivacional, si el contenido artístico es atractivo, relevante y motivador para el estudiante del siglo XXI, que era lo que yo les decía. Lo que importa no es tanto la imagen en el pasado,
o este contenido en el pasado, sino lo que significa para nosotros aquí y ahora. Bueno, ya pasando como a esas dimensiones claves para un análisis, digamos, estas preguntas son unas preguntas generales y previas. Pues aquí hay 3 cosas, ¿cierto? Y es la selección, la selección y representación de contenidos, es decir, el qué estoy mirando, ¿sí? Cuando yo encuentro en un manual qué es lo que estoy mirando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la diversidad geográfica y cultural, lo que hablábamos ahorita un poco sobre si nos estamos limitando a España o estamos saliendo de España, ¿sí? Si estamos hablando sobre las artes altas y las populares o solamente una, pues si nos estamos centrando en aquellas expresiones que corresponden al canon occidental, al canon estético occidental, o también si vamos a incluir pues expresiones espontáneas de otro tipo, ¿no? Que a veces lo vemos como si una cosa fuera elevada y la otra no lo fuera. Y esto es muy complicado porque realmente tanto en el arte como en cualquier cuestión cultural, solo el tiempo dice qué cosa, qué manifestación, qué producto tiene la trascendencia suficiente y la pregnancia para ejercer como algo transformativo dentro de la sociedad y ser considerado arte, ¿sí? Pues artista no necesariamente es el que tiene un título, ¿no? Sino el que logra ese tipo de cosas y desafortunadamente para los artistas creo que la tendencia es que realmente los lleguemos a considerar como tales, a consolidar como tales, como artistas, una vez ya no están aquí, ¿cierto? Bueno, hablando de la perspectiva histórica, sí, vamos a hablar únicamente como de aquello que hemos considerado como dentro del pasado, o si también vamos a ver lo que está sucediendo hoy en día y cómo se están reflejando las manifestaciones culturales. Hay una cuestión con esto y es que, por ejemplo, muchas veces tenemos la tendencia a considerar que lo del pasado sí es y lo del presente no es. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, en Bogotá comenzaron a autorizar que las paredes estuvieran llenas de grafitis, que las personas comienzan a decir que esa cochinería, que es esa porquería, que eso no es arte, pero pues arte es lo que está en el museo. Pero hoy en día hemos también transformado ese concepto, ¿no? A nivel general y bueno, hemos incluido el grafiti como una manifestación artística. Entonces, esto como para dar un ejemplo de esto. Y bueno, la inclusión de voces múltiples. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Después tenemos la integración pedagógica y metodológica, que vamos a ver el cómo. Y para mí, este primer punto es algo que me produce muchísimo conflicto, porque yo veo que muchas veces, como les decía yo, el arte se ve como algo anexo. No está realmente integrado dentro de las tareas comunicativas, no son parte de lo que se está enseñando, sino son una excusa para practicar algo, ¿sí? O simplemente porque tenemos que ver un contenido, ¿sí? Pero no son un eje central. El eje central continuamos estando como muy amarrados a la parte lingüística. Y bueno. Y digamos que una manera de comprobarlo es que yo puedo cambiar un texto por otro, un artista por otro, una obra de arte por otra, y realmente no afectó en nada
la secuencia didáctica o la unidad didáctica que yo esté trabajando. En cuanto al enfoque, bueno, a la profundidad con la superficialidad, un poquito lo que yo les hablaba sobre la banalización. Bueno, o simplemente como dedicarnos a hacer anotaciones como es que esto es algo muy hermoso o esto es muy lindo y no profundizar en los motivos por los cuales para nosotros es importante. Yo recuerdo cuando yo era niña, claro, es completamente lícito decir esta obra de arte es hermosa, es completamente lícito. Pero yo recuerdo que mi papá era artista, mi papá me decía, cuando vayas a un museo, cuando veas una obra de arte, nunca digas si es lindo o feo. Esa es la conclusión al final, si te gusta o no te gusta. Pero lo primero no es si es linda o fea, sino qué te produce, qué te evoca, qué te hace sentir. Entonces, también quisiera como extender esa invitación a ustedes. Después tenemos, pues, si el libro está enfocado o el manual está enfocado en productos, prácticas o perspectivas, ¿cierto? Entonces, solo se muestra el producto, es decir, una obra de arte, una receta de comida. Miremos qué rico el plato, un plato de ceviche peruano, pero por detrás no hay nada más. Si hay un nivel más allá que es como las prácticas culturales que están en torno de esto, o cuáles como las circunstancias culturales en las que se dio una cierta manifestación o una cierta obra de arte. Y sí, ya un paso más allá tenemos una perspectiva, como por ejemplo hablar sobre los valores, las creencias que hay detrás de esas prácticas, ¿no? Y también el tipo de actividades que hay allí, ¿cierto? Si son actividades en las que los estudiantes estén más pasivos o estén más activos y tengan que producir, y no solamente producir desde el punto de vista de producir un texto, sino también producir un análisis y una reflexión. Bueno, si estoy hablando mucha cháchara, por favor me cortan, porque aquí me puedo quedar yo. Bueno, después les voy a hablar sobre la última cosa que hay que, o yo sugiero, digamos, que podríamos analizar en un manual, y es el para qué, cuál es la finalidad, ¿sí? La finalidad de esto que estoy encontrando en los manuales, que trata de la cultura, y bueno, de qué manera me sirve en cuanto a trabajar la competencia intercultural, ¿cierto? Entonces pensemos esta cuestión de lo turístico que está siendo tan discutida hoy en día y que está siendo tan discutida, por ejemplo, en el mundo hispano, específicamente en España, pero también en nuestros países, por ejemplo, lo que sucede en Perú, lo que sucede aquí en Medellín, bueno, que también tiene que ver con una trivialización, ¿no? De nuestra cultura, de nuestros valores. Entonces, pensemos que también, si también los manuales se dedican a llegar únicamente a producir turistas efectivos o personas con un enfoque crítico que igual sean turistas, pues es como esa discusión que hay si son turistas o viajantes, ¿no? Viajeros. Perdón. Después, si hay una reflexión en contraste, y aquí esto es una cosa que es muy importante, y es que la competencia intercultural tiene que pasar por una comparación y un reflejo en mí mismo. El otro es un reflejo de lo que yo soy, así venga de un contexto diferente, así sea de una cultura diferente. Yo
yo a veces pienso que la cultura es un poco como la competencia auditiva, y es que sonidos que yo no conozco en mi lengua materna, que yo no produzco en mi lengua materna, no los escucho en la lengua meta, ¿sí? En la lengua que estoy aprendiendo. Si hay un sonido que en mi lengua materna no existe, en la lengua de estudio no los voy a escuchar de manera, pues, como sin haber tenido un entrenamiento previo y una sensibilización y haber pasado un tiempo, pues, escuchando. Para mí la cultura es exactamente lo mismo. Uno no percibe cosas de la cultura ajena, sino es a través de sus propios ojos, y necesita un tiempo, una sensibilización y un trabajo de reflexión para poder ampliar esa visión. Bueno, y sí, el manual que esté trabajando rompe con los clichés. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Bueno, me gustaría No, muchas comenzar. gracias, Ana. ¿Me escuchas? ¿Por dónde comenzar? Hola, Dime, hola, ¿sí? dime, Marisol. ¿Sí me Escríbeme, escuchas? porfis, porque no las escucho. Yo no sé Ah, por qué Zoom decidió que yo no ok, iba a ok. escuchar. Entonces Mari va a escribirle la pregunta a Ana, porque en este momento Ana no tiene manera de escucharnos. Entonces, que Mari, en un momento que Mari la escriba, pues entonces se la escribimos y Anita puede seguir hablando. Listo, Si quieres esperando leer un la momentito que pregunta. aquí está Sí. pensando en mi computador. Ok, bueno, yo estoy preguntando, hubo una sección donde ella estaba explicando eh, 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 sobre los enfoques, y entonces Ana nos mencionaba que a veces nosotros tendemos como a folclorizar, ¿no? La cultura en vez de hacer como o hacer realmente como ese ejercicio de compartir la cultura. Entonces yo quería saber, era como qué herramientas o cómo podemos identificar justamente esa línea tan delgada entre folclorizar y compartir, ¿no? ¿Cómo podemos identificarte? Uy, yo aquí la estoy embarrando, yo aquí estoy como más bien vendiendo ese paquetico en vez de realmente compartir o hacer esa interacción para que el otro pues también pueda realmente apropiarse de pronto un poco de lo que quiero compartir, ¿no? Bueno, aquí quiero hacer como una aclaración. Y es que yo no defiendo la piratería. Sin embargo, defiendo el sentido práctico de la vida. Y el PDF tiene un sentido práctico. Les prometo que los libros que les voy a mostrar, yo tengo la copia en papel. Pero bueno, quiero hablar un poquito de una serie. Quería comenzar con unos manuales que quiere cargar. Entonces voy a comenzar con un método, una colección de manuales que va desde el A1 hasta el B2, pero voy a hablar solamente del A1 y el A2, que me parece que están haciendo pues un trabajo muy bonito. Y digo que están haciendo porque aunque los manuales ya existen, ustedes saben que los manuales con el tiempo son actualizados, ¿no? Entonces, digamos que la primera versión del manual ya tenía como un esbozo de lo que es hoy en día, pero cada vez pues es mucho más lindo. Bueno, es bitácora de difusión, que como les digo, aquí están mis libros. Bueno,
Hay una cosa, cuando también analizamos, aquí no lo toqué porque esto no es referente únicamente al arte, sino a todo lo que se trabaje, siempre tenemos que pensar en un antes, un durante y un después, ¿cierto? Entonces, si yo voy a trabajar cualquier tema, bueno, ¿cómo hago la introducción, la previa? ¿Cómo utilizo ese material que quiero utilizar y cómo lo aprovecho, digamos? Entonces quería, por ejemplo, de este libro, que es una cosa que me gusta muchísimo, del manual de la primera unidad de este manual. Tiene un contenido, perdón que aquí demora un poquito en cargar. Bueno, esta es la primera unidad, ¿cierto? Que es un test de personalidad para los estudiantes, solamente con fotografías, ¿sí? Y aunque las fotografías, como ustedes están viendo, no son necesariamente sobre el tema artístico, digamos, la imagen, la fotografía, sí es un recurso artístico. Y de todas formas, sí hay algunas imágenes que se refieren más al mundo del arte, como por ejemplo, bueno, Madrid, Barcelona, Velázquez o Picasso. Aquí esto me parece muy interesante porque introducimos todo a partir de imágenes. Cuando todavía no hay lenguaje, pues no hay lenguaje verbal. Digamos que la imagen nos da esa posibilidad de introducir la parte verbal, pero también hay una cuestión crítica y reflexiva de conocerse, conocer a los estudiantes, de que aunque sea con 2 palabras, ellos puedan identificarse con algo y decir, es esto, es esto, es esto. Y como sucede a veces, dependiendo del tipo de estudiantes que tengamos, tener estudiantes que sean un 0 realmente sucede muy poco. Todos los estudiantes saben algo, así no sea en inmersión, pero digamos que Shakira, J Balvin, Maluma, Bad Bunny están haciendo todo un trabajo de enseñanza del idioma y ellos por lo menos saben saludar, saben algunas palabras cuando llegan a clases. Entonces, digamos que también este tipo de ejercicio permite y permite hablar un poco de algunas características. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo con estudiantes esta parte y les pregunto si qué prefieren, Velázquez o Picasso, entonces ellos me dicen, no, Velázquez, se pueden hablar cosas como, ¿por qué, no? ¿Te gustan las cosas clásicas? ¿Te gustan las cosas modernas? ¿Conoces a Velázquez? ¿Conoces a Picasso? ¿Conoces este cuadro? ¿Conoces Madrid? ¿Conoces el Museo del Prado? Pues digamos que es algo que permite, ¿sí? Y aquí hay una sugerencia de cómo tratar esta parte lingüística. Y después hay una tarea de aplicación para trabajo en grupo. Ahora, generalmente yo trabajo estudiantes 1 a 1 o 2, entonces esta parte de aplicación la tengo que cambiar para que hablemos de otra persona e ir introduciendo poco a poco los pronombres personales, ¿cierto? Entonces, de esta manera que dicen yo gatos, yo también gatos, ¿sí? Él, perros, no sé. Bueno, eso es una cosa que les quería mostrar. Y otra cosa que justamente me parece muy interesante también desde el punto de vista de las imágenes, y es justamente aprovechando aquí, también lo utilizan no para introducir la unidad la introducen con, con unas entrevistas en la calle, pero
digamos, introducen este bloque temático de la unidad y es un mapa que aquí dice mapa cultural. Realmente no habla nada de la cultura, simplemente tiene imágenes, pero las imágenes son como elementos cliché de cada lugar, ¿sí? Entonces, obviamente, para nosotros tenemos el café, Venezuela tiene el Salto del Ángel, etcétera, etcétera. Pero digamos que este tipo de imágenes también dan la posibilidad de hacer un levantamiento del conocimiento cultural que tienen los estudiantes. Entonces me parece muy interesante porque permite hacer un diagnóstico. ¿Sí? Y a partir de esto, de nuevo, hay una construcción, digamos, para poder hacer una conversación y que los estudiantes puedan discutir sobre este contenido, ¿sí? Que se introduce la parte lingüística y algunas informaciones. También ver qué puede conocer cada estudiante o cada grupo de estudiantes sobre este lugar. Bueno, esto en cuanto al libro de A1 que quería compartirles. Pero mi favorito, definitivamente, y de toda la serie, yo pienso que mi favorito es el libro de A2, que tiene como algunas cosas muy, muy interesantes. Les voy a hablar específicamente de algo que, aunque no tiene exactamente algo artístico, sí habla un poco sobre la cultura. Perdón. Bueno, no, antes de eso, aquí hay también dos ejemplos que me gustan mucho. Uno que sí tiene que ver con el mundo del arte, pero está enfocado en la literatura. Sin embargo, yo pienso que este tipo de actividad es aprovechable para trabajar también cualquier contenido, cualquier cuestión biográfica de un artista. Y es después, digamos que, como les digo, siempre hay un antes, hay un durante y hay un después. Se ha introducido el pretérito indefinido, se trabaja. Luego, introducimos la biografía de un artista, ¿sí? Hay algo de su obra, hay un análisis de la obra de un poema de Pablo Neruda, en que los estudiantes tienen que tener una mirada crítica que además acompañe un poco esta biografía, que, bueno, la biografía deja ver que Pablo Neruda era una persona que tenía unos ideales, una forma de pensar específica. Y finalmente, como aplicación, volvemos a la biografía para obtener una información de tipo lingüístico y esa misma información de tipo lingüístico ellos la tienen que aplicar con su propia biografía, ¿sí? Este ejercicio me parece muy lindo porque pasa uno tanto por la parte de análisis, pero también que eso que estamos analizando y aprendiendo nos sirva para hablar, para que el estudiante pueda hacer una producción propia de algo que es importante para él. Bueno, esta es la primera, la primera unidad. Pues esta es la unidad 3 de Bitácora 2. Después hay una unidad que me parece, toda la unidad me parece hermosa. Esperemos que cargue un poco. Perdón. Es por acá. Listo. Bueno, esta unidad que, bueno, comienza también con un video sobre las papas, una trivia sobre algunas informaciones históricas de América Latina, pero históricas desde lo cultural. Y después hacen
por ejemplo, este ejercicio, ¿no? Porque todavía seguimos trabajando el pasado y presentan estas 4 frases sobre el descubrimiento de América y hacen un análisis de cada frase, más allá del significado, cómo lo podemos interpretar. Si es una frase objetiva, si es una frase que la podría decir el indígena, que la podría decir el conquistador, que la podría decir quién, ¿no? Un diplomático. Entonces, ya aquí hay un análisis sobre un hecho histórico. Y después pasamos a la ciudad de Tenochtitlán y la historia de Tenochtitlán para después llegar a Ciudad de México. Esta unidad, bueno, aparte de esta lectura y la aplicación pues crítica de entender realmente lo avanzado que era el mundo prehispánico, después toma algunos elementos para comprender cómo se utiliza el pretérito imperfecto allí y luego pasa para qué estaba sucediendo en España antes del descubrimiento, o sea, y hace un ejercicio parecido. Entonces, digamos que, aunque, como les digo, no es exactamente sobre el tema artístico, sí aprovechan como ciertos métodos reflexivos, cosas como la observación, las imágenes, tratar de comprender el mundo, le da a uno como profesor también la posibilidad de ampliar. Entonces, por ejemplo, hablando sobre Andalucía, mostrar un poco sobre ese mundo árabe, mostrando, por ejemplo, la arquitectura de la Alhambra, bueno, otra serie de cosas que acompañan a todo esto, ¿no? Porque también yo creo que los libros nunca son el 100% de lo que nosotros trabajamos, ¿no? Es más, un libro, para mí un buen manual es el manual que me da ideas, porque yo digo, y aquí, para complementar lo de Tenochtitlán, quiero hablar de el mural que tiene la biblioteca de la UNAM, y aquí yo quiero hablar de la Alhambra, y aquí yo quiero hablar, sí, cómo enriquecer esto con esos contenidos que ya son de mi interés por algún motivo, o porque mis estudiantes necesitan algo o les gusta algo, o simplemente porque a mí me gusta trabajar eso y pienso que es muy importante que nosotros como profesores también nos oyemos, disfrutemos el trabajo que hacemos. Bueno, yo leyendo aquí los comentarios, leyendo el comentario de Hans sobre los manuales de España, yo pienso que en España hay manuales muy, muy buenos, muy lindos. Lo que yo digo, por ejemplo, a mí la editorial Difusión me gusta mucho, pero claro, ellos están centrados en una visión de mundo, ¿no? Y bueno, ahí pues yo no quiero entrar como en ciertas nociones políticas, pero la verdad es que la lengua es política y es social y es cultural. Y yo pienso que también nosotros como profesores muchas veces tenemos que buscar recursos que sean más afines a lo que nosotros también somos, ¿no? Bueno, sí, cuando dicen que no conocen los artistas también es muy interesante. Y digamos que a mí me gusta, para eso sirve el cliché y para eso sirven los prejuicios. Los prejuicios es algo que existe, el cliché es algo que existe, que la gente conoce y sabe. Y a partir de eso, empezar a construir. O sea, yo no creo que uno tenga que destruir los prejuicios. Uno los prejuicios los tiene que abrir, ampliarlos y hacer que germinen en algo abundante, generoso, y van a dejar de ser prejuicios. Pero yo pienso que el prejuicio es una buena, y el cliché es un buen punto de partida, ¿cierto? Pero eso es lo que ellos traen.
Ahora, ¿yo qué les voy a dar? No les voy a dar más de lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo viviendo acá en Medellín, cuando los estudiantes llegan y uno habla de arte, que lo primero que dicen, vamos a ver a Botero. Entonces, pues sí, vamos a ver a Botero, veamos Botero. Lo que pasa es que para ver Botero tenemos que pasar por otros 3 pisos de museo y entonces uno aprovecha y les hace una propaganda por ahí. Vamos a visitar Horizontes de Francisco Antonio Cano. Vamos a visitar tal cosa. Entonces, bueno, dejo de compartir. ¿Tú nos escuchas? ¿Tú nos escuchas? ¿O todavía no? Creo que no nos escuchas. Sí, Ay, creo que no. gracias yo. Bueno, ¿Sí nos esto escuchas? No, es no. de un No. manual colombiano, ¿cierto? De Maravillas del Español, que cada unidad se presenta con una imagen, ¿cierto? Y con una promesa. Porque eso es lo que hacen, o sea, que es un título de un libro o de un capítulo o de un artículo, es una promesa. Es la promesa de algo que se nos va a dar, ¿cierto? Y tenemos aquí una imagen como Cartagena de Indias. Entonces, digamos que yo veo de viaje Cartagena de Indias, ¿yo qué espero? Yo espero viajar por Cartagena en un viaje cósmico trascendental a través de este manual. Desafortunadamente, inmediatamente me encuentro algo que es inconexo, que sucede muchas veces, ¿sí? Y el contenido de lo que es de Cartagena, si quieres yo paso a la siguiente imagen, no sé si quedaron en orden. Con el favor de compartir, les voy a decir lo que encontramos, y es que durante esa unidad no encontramos un contenido que acompañe esa imagen inicial, sino al final hay una lectura. Yo sé que este es un manual para A1, y digamos, pues no esperamos que la lectura sea muy compleja, pero se queda como en algo simplemente descriptivo, ¿sí? Y la práctica que se propone es completar espacios en blanco con la información descriptiva que está allí. No hay, o sea, es una comprobación, lo cual es muy válido y lo necesitamos hacer para cierto tipo de ejercicios, pero aquí no hay una construcción. Y digamos, para mí es una oportunidad perdida, ¿cierto? De que haya algo más, ¿no? De que haya una profundización o un componente crítico al respecto. Listo. Siguiente imagen, que también es una ¿qué? Es una promesa. Además que las fotos son hermosas, entonces eso es muy bueno porque, de nuevo, solamente la imagen y la observación de la imagen se presta para hacer algo con ello, ¿sí? Hacer preguntas del tipo, bueno, ¿qué crees que estás viendo? ¿Dónde puede ser esto? ¿Se parece a algo de tu contexto, de tu ciudad, de tu país? Pero si vemos lo que hay abajo y acompaña la foto, es simplemente como el menú, el índice de lo que vamos a encontrar en la unidad. Y también en ese sentido yo veo que es una oportunidad desperdiciada, que digamos uno como docente lo hace, pero si no hay una persona que tenga como experiencia o el gusto, o como nos sucede el 99% de las veces que estamos pues sobrepasados de responsabilidades, pues también buscamos que el manual nos ayude. Pasando a la página de la fotografía, nos encontramos algo que es una historia, pero sobre las leyendas que me prometieron, solamente hay esa lectura y como vemos, pues vamos a ver en qué quedó reducido la leyenda del Dorado. ¿Cuántas líneas? 4 líneas de media página. Por ejemplo, tenemos cuatro leyendas que son importantísimas
Yo hablo específicamente del Dorado porque es la que más nos toca, ¿sí? Pero era lo que yo les decía muchas veces a mis estudiantes, si ustedes llegan, la puerta de entrada a Colombia es por el Aeropuerto Internacional de Bogotá, que se llama El Dorado, no es una cosa pequeña ni despreciable. Entonces, bueno, digamos que ahí, pero podríamos hablar de lo mismo. Ahora, hay una cuestión también con las leyendas y que tenemos que entender cuando hablamos no solamente de las leyendas, sino, por ejemplo, de cuestiones precolombinas o hablando del Cid Campeador. Eh, También lo que yo les mostré ahorita de hablar sobre Tenochtitlán o Granada, tenemos que entender que estas cosas no corresponden al mundo hispánico. Todo esto es prehispánico, porque es que el mundo hispánico nació en el momento en que España salió de España. Antes no existía el mundo hispánico. Es más, tenemos que tener en cuenta que España no era un país, era una serie de reinos, cada uno con su lengua, ¿cierto? Que en este momento siguen manteniendo 5 lenguas oficiales en España. Que la lengua que se institucionalizó como la lengua general para ese nuevo proyecto de nación que estaban construyendo, que invitaron a Portugal, y Portugal dijo, si el príncipe no es el rey de todo este nuevo país, no queremos participar, y por eso no hicieron parte de ese proyecto. Y quedan ahí los reyes católicos que imponen su religión y su propia lengua, el castellano, ¿sí? Y que eso no hubiera sido posible sin la fuerza económica que les dio el descubrimiento, porque solamente en 1492 los reyes católicos lograron expulsar a los moros de la península. O sea, nosotros nacimos como hispanos en el momento en que España nació como hispano. Es una historia compartida. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que esto tenemos que contextualizarlo. Esto no es de la cultura, lo que yo les decía, no corresponde al mundo hispánico como tal, pero tenemos que ver la relevancia que todo eso tiene para nosotros actualmente en el mundo hispánico, ¿no? ¿Cuál es la vivencia que nosotros tenemos en este momento de estas cosas? No solamente hablar del pasado. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Me hubiera gustado como presentarles otro manual y una revista, pero se los quedaré debiendo. No, y es que el tiempo vuela, Anita, el tiempo vuela y nos habíamos Joa, programado para una horita y ¿te puedo lamentablemente ella pedir un no nos favor? Como escucha, no las escucho, ¿sí? puedes, si quieres, llámame por WhatsApp y yo pongo el WhatsApp mío en voz alta. Muy bien. No, espera un segundo, Ok, me escuchas por WhatsApp entonces. Sí, perfecto. Tienes que cerrar el micrófono para que no te haya doble. No, Anita, muchísimas gracias. De verdad que el tema es muy importante. Gracias por hacernos esa valoración que comentaba antes también Hans. Pero quería retomar la pregunta que comentaba Marisol antes acerca de, pues sí, a veces es difícil para nosotros como profesores ahondar en tantos temas que nos proponen los libros y que muchas veces no estamos familiarizados con ellos, ¿no? Si un libro como el que mostrabas, como Bitácora, que le pregunta al estudiante, pues Velázquez o Picasso, y decíamos, no, pues ninguno porque no conozco ninguno. Bueno, pero como decías tú, ¿no? Puedo explotarlo de otra manera, ¿no? De qué color está la obra, bueno, blanco y negro en niveles básicos, pero claro, a veces uno como profesor, yo creo, se para en la línea cuando dice, no, yo no puedo hablar de esto porque no me siento en capacidad de hablar de un tema artístico, cultural o una música, por ejemplo,
o un poema, ¿sí? La pregunta que hacía Mari antes es sobre cómo podemos evitar esa folclorización, ¿no? Simplemente, pues tú decías, claro, siempre utilizamos el arte como una excusa para practicar algo, ¿no? Y por qué no hacerlo desde niveles básicos, incluso desde niveles cero. Pero cómo no caer en esa banalización o cómo no llegar a ese punto si nosotros pues tampoco estamos tan familiarizados, algunos sí, otros no, para no caer en esa folclorización, que era la pregunta que hacía antes Mari. Bueno, ahí realmente de lo que tú dices yo veo dos cuestiones, como dos cuestiones diferentes. La una es el conocimiento o las posibilidades que nosotros tenemos como docentes. Y lo primero es que yo pienso que tenemos que empezar a vernos también nosotros como docentes como un actor fundamental, como protagonistas de la clase. O sea, la clase no está centrada en el estudiante, la clase está centrada en los participantes de la clase y nosotros también estamos allí. Entonces, nosotros ya llegamos con un conocimiento del mundo, ¿cierto? Y uno llega a donde su estudiante con un conocimiento del mundo y creer que uno no sabe cosas, todos ustedes saben muchísimas cosas que pueden compartirle a un estudiante. Y como dices tú, hay una cuestión y es que uno encara los temas también desde su propia visión del mundo. Pero también yo pienso que la clase pues es una práctica, es un ejercicio, es un laboratorio en el que todos aprendemos. Y también hay que ser honestos y decirle al estudiante, mira, este tema no es muy fuerte, pero me parece muy interesante y vamos a explorarlo juntos. ¿Qué preguntas podemos generar sobre este tema? ¿Qué podemos ver? No sabemos quién es Velázquez y no sabemos quién es Picasso. Vamos a mirar en internet más imágenes antes de tener un veredicto. Eh, es decir, incluso mis dudas, mis inseguridades, mis conocimientos, todo lo que constituye mi visión del mundo, yo pienso que la herramienta más importante que nosotros tenemos como docentes somos nosotros mismos. Y pues realmente ser profesores requiere un autoconocimiento y también una validación de lo que somos, no solamente como cultura, sino también como individuos. Entonces yo pienso que aunque suene como chistoso, llegar uno como con el corazón abierto y la mente abierta frente a temas que tal vez uno dice, pero yo de esto no sé, pero es que yo de esto puedo aprender con mis estudiantes también. Y la otra cosa, evitar la banalización, es que sí, yo a veces digo, esto yo lo puedo poner en un catálogo de tours, pues de estos tours de $20, toda la tarde te recojo en una van, ¿lo puedo poner ahí? Ah, entonces como que necesito un poquito más, ¿sí? Y también cuando hago, realmente lo que quiero decir con esto, y es a lo que me refiero, es cuando hago juicios absolutos sobre un tema. O sea, yo pienso que nos tenemos que alejar del juicio absoluto. Eh, mm, sí, no decir como la máxima manifestación de la cultura paisa de la Feria de las Flores. No, 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 no es así. O, bueno, sí, eso, tenerlo como un ejercicio. Gracias, Ana. ¿Me Dale, Mare. escuchas? Ok, ¿me escuchas, Ana? ¿Ahí me escuchas? Ok. Bueno, no, gracias por tu respuesta. Realmente sí, yo creo que esa es la cuestión, como que a veces también por lo que tú mencionaste en algún momento que tenemos tantas tareas
tareas y tantas cosas encima que a veces como que vamos con lo que nos da el manual o con los que nos ofrece como el material con el que vamos a trabajar y a veces no nos tomamos el tiempo realmente de sentarnos y decir, pero yo, ¿qué quiero llevar o qué quiero mostrar o qué realmente quisiera que mi estudiante trabajara como a profundidad y no quedarnos con esa folclorización que mencionas? Y bueno, eso entre otras cositas que también por ahí anoté. Me gustó mucho cuando mostraste el test de personalidad, que también lo habías compartido en la sesión anterior y también dije como qué actividad tan chévere. Justamente estas semanas hemos trabajado como el tema de la primera clase en algunos encuentros que hacemos con otros colegas. Y me parece que por ejemplo, este ejercicio es excelente en ese sentido en que podemos mostrar, aprovechar también, mostrar y comparar dos cosas y profundizar en ellas. Entonces, me planteé como, ¿qué tal si creamos una versión también para nosotros? ¿Qué tal si también como que intentamos hacer algo similar, pero pues ya con algo que nosotros estemos más familiarizados como profes de nuestra cultura? ¿Lo has pensado, lo has considerado? Claro, sí, no, lo he hecho. Lo he hecho y lo he hecho, por ejemplo, también lo he llevado a clases también cuando he dado portugués. Lo he adaptado también a una primera clase de portugués y para otros niveles también y para otros propósitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a introducir el tema de la casa o voy a introducir, entonces utilizo como esa metodología, digamos. Uh-huh. Anita, si me das permiso, me gustaría compartir esa imagen que te compartí del manual Gente Joven sobre Fernando Botero, porque tengo un comentario sobre justamente el tema que nos trae hoy a la sesión 2 de este ciclo, ¿no? Y es que, bueno, este es un libro el público para el que se hizo este libro es estudiantes de colegios. Eh, Esta es la unidad 3 que se dedica a hablar del tema de las familias y los pronombres posesivos. Es muy claro, el material le ofrece a uno solamente como una generalización de lo que hizo Fernando Botero, muy pequeña, claro, digamos que para los estudiantes apenas, pero a pesar de que a mí personalmente no me gusta tanto este artista, es como decías tú, una oportunidad, por ejemplo, para mostrar a los estudiantes un poco la diferencia de familias que muestran acá, ¿no? Ellos hablan de una familia, pero ¿qué tipo de familia, no? Y pensando en ese pensamiento crítico que desarrollamos nosotros como profesores, pero también en nuestros estudiantes, a mí me gusta aprovechar este tipo de imágenes de nuevo como una excusa que uno pues en niveles básicos puede arrancar incluso solo con la ropa, con los colores, ¿no? Pero más allá de eso, en una comparación de las dos imágenes, que también acá pues muestra una viuda, ¿no? Que también está pues adaptado perfecto para el nivel. Mm, me gusta mucho hablar de lo que significan estas dos imágenes como muestra de nuestra sociedad, ¿no? Digamos, una distancia muy grande entre estas dos, más allá de la ropa que llevan, acá hay una viuda y a qué se dedica ella, ¿no? Porque hay gatos en la mayoría de las obras de Fernando Botero, o porque hay serpientes, ¿no? Tantas cosas que nos ofrece este artista que puede que nos guste o no nos guste, pero lo decías tú, es que Fernando Botero es muy conocido, ¿no? Eh, Solo comentarles, compartirles que esta imagen me permite a mí también hablar de las clases populares
no solamente de nuestro país, sino bueno, en general, de muchos, de muchos, de muchos otros países de nuestra región, ¿no? Incluso del mundo, ¿no? Digamos más del sur global, diría yo. Pero bueno, más allá de eso, quiero darle la palabra a Hans. Y Hans, si quieres abrir el micrófono para compartir la pregunta de Ana, yo se la transmito a ella a través de la... Sí. Yo me estaba preguntando porque en nuestras prácticas docentes del día al día, que tenemos alumnos que tienen entre 10, 11, 12 años, además de la lengua, tenemos que enseñar contenidos culturales. Y ya la primera dificultad es esa de saber cuando hablamos de cultura, de qué cultura se trata concretamente. Es la que llamamos cultura con C mayúscula, C minúscula o cultura con K. Y para nosotros es más fácil hablar de lo que en realidad son estereotipos. Por ejemplo, ¿qué decimos a los alumnos sobre España? Que ahí comen paella y van a misa, hay muchas procesiones. Pero yo, de vivir en España, me doy cuenta, o de haber vivido en España más bien, me doy cuenta de que lo que dicen los manuales no corresponde, no corresponde exactamente a cómo vive la gente en realidad. Y es muy difícil hacer o formar y utilizar el arte para acercar a los alumnos a la realidad de la cultura de esos países. Y aparte de eso, hay el hecho de qué área geográfica debemos elegir. La España peninsular o cualquier de los 20 países hispanohablantes que quedan. Es difícil y también hay una parte de la cultura hispánica que está en África, en Guinea Ecuatorial, que viene perfectamente ignorada de los manuales. Y yo, como vivo en Gabón y soy fronterizo a Guinea Ecuatorial, por ejemplo, y los gaboneses y los guineanos tienen más puntos comunes que con los colombianos y los uruguayos. Pero en los libros solo viene lo de la península. Entonces, ¿cómo hacer para enseñar lo que diría una cultura global? Bueno, Hans, yo te voy a contar de una experiencia que yo tuve. Lo primero es que yo no creo que nosotros no tengamos muchas cosas en común con ustedes. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que esas cosas no están en los manuales, ¿sí? Eso. Muchas veces. Esa es la Sí. cuestión. Por ejemplo, cuando tú hablas de la paella, es cierto, en España se come paella, pero ¿qué otras cosas se comen? Sí. Pues es como tomar lo que yo les decía, tomar el cliché y empezar a ampliarlo, ¿cierto? Pero ¿cuándo se come la paella? ¿En qué región? Y si no hay paella, ¿qué se come? Y la gente que no le gustan los mariscos o es alérgica, ¿qué puede comer? No sé, como empezar a ampliar. Ahora, lo que yo te quería contar de una experiencia muy bonita que yo tuve en algún momento que tuve como estudiantes, padres, escuchan esto, padres católicos misioneros africanos de países diferentes en África. Ellos se comunicaban en inglés entre ellos, ya después en español, porque no eran, uno era de Costa de Marfil, creo. Bueno, eran de lugares diferentes, entonces digamos que el inglés era lo que les servía como lengua franca. Pero quiero decir que es la primera y única vez en la vida de 20 y pico de años de experiencia que yo tengo estudiantes que me dicen, no, profe, eso es vallenato, no, eso es merengue, eso es bachata, eso es salsa, eso es tal cosa. O sea, la parte musical
es un puente entre América Latina y África. Es impresionante y es la única vez que yo he tenido estudiantes que pueden distinguir entre vallenato y salsa. Lo he de decir. Y no solamente podían distinguir, sino que lo bailaban y sabían que se bailaba diferente y sabían bailarlo. Entonces, digamos que en eso y en otras cosas, porque bueno, aquí entre nos, esto va a quedar grabado, va a quedar con evidencia de cosas que yo hice. Digamos que ya hicimos una conexión porque como era un grupo cerrado para un grupo de profesionales específicos, ¿cierto? Padres católicos misioneros, ellos querían aprender, por ejemplo, sobre la teología de la liberación, que la teología de liberación es una corriente teológica latinoamericana, pero que resuena también con la realidad africana. Entonces, para ellos fue una cosa muy hermosa y yo pienso que teóricamente hay cosas en las que nosotros somos más parecidos y lo que dice Johanna, hablando del sur global, ¿no? Nosotros pertenecemos a ese sur global y yo creo que ahí hay muchos puntos de encuentro. Y desafortunadamente lo que tú dices sobre Guinea Ecuatorial, yo en este momento estoy trabajando con mis estudiantes de pregrado algunos contenidos culturales y no se imaginan la dificultad que ha sido encontrar material sobre Guinea Ecuatorial. Lo he hecho, lo he logrado hacer, pero la ironía es que se encuentra en inglés y no en español. Porque hay muy Qué poco trabajo curioso. hecho a propósito. Y pues si buscas elementos de Guinea Ecuatorial estando en Colombia, pues puede que cueste un poquito, ¿no? Es muy poco, tenías el micrófono cerrado. Es una Claro, sí. lástima que el tiempo sea tan cortico, ¿verdad? Ujú. Infortunadamente, pues siempre programamos nuestras charlas para que dure una hora, pero pues con esta maestra, con esta profesora tan dedicada, tan generosa con su conocimiento, compartiendo lo que realmente muestra el corazón de nuestro colectivo de profesores, que es compartir las experiencias de clase, ¿no? Y pues ojalá que todo lo que hemos hablado hoy, ¿verdad, Mari? Nos lo llevemos más como ideas, lo que decía Ana, ¿no? Son oportunidades para tener más ideas, para adaptar nuestras realidades, incluso nuestros gustos también sobre el tema de la cultura, de las culturas, de las artes, ¿no? Yo estoy segura que ninguno de nosotros, ninguna de nosotras va a llevar una canción a la clase que a uno no le gusta, ¿no? Pero No, sí pasa que uno puede llevar a su uno sí puede llevar a su clase un artista o un arte, una estatua, un cuadro, que si bien no le gusta, por qué no empezar a generar esos diferentes sentires, como decía tu padre, ¿no? Qué te produce esto, ¿no? No sé, Mari, si quieres agregar algo y con esto pues terminaríamos nuestra sesión de hoy. No, pues agradecerle a Ana porque realmente sí nos dejó con muchísimas ideas, muchísimas cosas que uno quisiera seguir explorando y bueno, aquí nos quedaríamos todo el fin de semana hablando, pero pues no, muchas gracias Ana. Sí, no, no, la verdad que no, no tengo así como algo más pues, para decir, entonces, más que agradecimientos y bueno, esperemos entonces a ver cómo fluye nuestra creatividad a partir de lo que Ana sembró, pues, en nosotros. Y estaremos próximamente continuando con este ciclo de análisis crítico de los materiales en los manuales, no solamente en materiales, también en manuales, la inclusión del arte o de las artes ya con niveles B, ¿no? Que ya nos vamos a otra explotación, si bien sabemos que como profesores podemos utilizar un mismo material para todos los niveles, ¿no? Sacamos todos los sombreros, pues nos veremos en una próxima oportunidad. Espero muy pronto, seguramente sin falta en el mes de octubre,
con la tercera sesión de este ciclo de el arte en los manuales y los materiales de español como lengua adicional. Para mí, y yo sé que para Ana, para Marisol y para todas las personas que apoyan este proyecto, pues es muy, muy emocionante contar con nuevos colegas, nuevas colegas, pero también decirles que a pesar de que somos un colectivo de profesores de Colombia, todos los profesores son bienvenidos y para nosotros es una dicha poder escuchar a una persona como tú, Hans, que viene de un país tan lejano muchas veces para nosotros, pero que es muy cercano al mismo tiempo y poder ver una visión tuya como profesor es muy nutritivo, si queremos llamarlo así, para nosotros como profesores porque nos permite ver una mirada también un poco distante de la que ya tenemos. Así que bueno, muchas gracias a Catalina, a Gladys, a Hans y a las otras personas que se juntaron en vivo en esta charla. De nuevo, bienvenida Mari. La próxima vez tú moderas todo el tiempo con Ana y yo dejo de aparecer tanto en este canal de YouTube y nos veremos próximamente, Ana, con la cuarta charla que nos ha dado, porque ya nos había comentado otro material antes. Anita, cierra tú y nos vamos. Muchísimas gracias a todos y bueno, espero verlos entonces en octubre. Un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias. Chau, chau. Gracias, cuídense, chao.